Bueno, ya ha llegado el momento de compartir nuevamente con la gente de Tender Poesía. Como habíamos anunciado, hoy tenemos la visita de Teresa Angie. Hola. Buenas tardes. Hola, bona tarda. ¿Qué tal? Bien, Ah. després de l'estiu, del Sí. setembre, del... Sí, ha llovido. Ha sigut, sí. Sí. Sí, Bueno, i espera. Bueno, ja veus. lloverá más, ¿no? Sí. Pues bueno, contento de que estéis otra vez aquí y que podamos compartir más momentos con Tender Poesía, ¿no? Sí, siempre que nos invites, y si no nos invitas y podemos colarnos, también vendremos. Bueno, ya cerraremos bien las puertas. No, eso no, las puertas siempre abiertas. Bueno, mira, hoy había preparado una canción que no le he traído. Eso me ha hecho acordar. Vaya día hoy, ¿eh? Me ha hecho acordar lo que te acabo de decir, ¿eh? Mejor para la próxima. ¿Sobre puertas? Sobre entrar. Es un tema de Pedro Vela que se llama Entra. Y es para cuando pasamos esos momentos que un poco que queremos compartir cosas y a su vez no. Y siempre hay una mano amiga que nos abre una puerta y nos dice, acércate, aunque no sepas la canción, que es una excusa lo de saber o no la canción, igual acércate que nosotros estamos contigo. Qué chula. Sí, y me lo he olvidado. O sea que esto es como decir dar el caramelo En otro momento. en otro momento, sí. Bueno, pues me he quedado ahí, me he quedado tan ancho diciendo que no le traigo, ¿eh? Pero bueno, tenemos otras. Lo importante es que estés aquí y podemos compartir aquí. Pero esta no es la debes, ¿eh? Sí. Yo la quiero escuchar. Bueno, o la paso... No, después. nada, la radio. Bueno, qué dura que es. Sí, con Teresa y Ángel, además. Sí, bueno. Duras. Bueno, pues lo dicho, comenzamos con algo de poesía. Bueno, había comentado que sobre 7:30 aproximadamente tendremos la intervención de Julián, un amigo que ya os explicaré por qué hoy hará esta pequeña intervención que interrumpiremos un poco el clima. Vaya, Pero que todo... conoceremos un nuevo amigo. Sí, pero Eso está bien. todo tiene que ver con todo, entonces es una vía de esas que hay que ver. Vale. Sí. ¿Quién comienza, Angie? O... Jo començaré, no?, dient... Espera, que no t'ho he posat, això. Bueno, és un llibre de Maria Mercè Marçal, Bruixa de Dol, i hi ha algo molt bonic per aquí entremig, però és un anònim, que diu: una dona sense un home és com un peix sense bicicleta. És molt divertit. No sé. Bueno, yo pensé que yo me había quedado ancho y ella se ha quedado más ancha que yo. I llavors un altre més seriós. Divisa. Enmarco amb 4 fustes un pany de cel i el penjo a la paret. Jo tinc un nom i amb guix l'escric a sota. No m'he cansat gaire, no vull, per ara, però... És maco, oi, aquest? Bueno, sabéis que esto saldrá por YouTube, ¿eh? Sí. Sí, ¿no? Sí. Vale. No, qué broma, ¿eh? Angie, te escuchamos. Espera, un moment, Angie. No, quiere seguir hablando Teresa. No, las gafas, vale. Jo llegiré un poema del nostre amic Toni Naudín, Murdo. Mira tú. que diu així: paraules. Donem una paraula i juguem amb ella. Donem una paraula i la somiem. Donem una paraula i la compartim. Donem una paraula i l'estirem, i l'aixafem, i la partim. Donem una paraula i la reconstruïm, i la multipliquem, i li busquem amigues, i amb totes les paraules juntes fem una poesia. Poesia per cantar, poesia per riure, poesia per somiar, poesia per viure, poesia per visca, per aturar una guerra. Donem una paraula, donem la paraula pau. Que xulo! Trobem molt a faltar en Toni ¿A que Naudín. sí? ¿A que sí? És absolut. Molt preciós. Fa molt... Bueno, ens vam trobar amb el Toni per casualitat, eh? No hay És casualidad. amb homenatge Sí, amb ell. justament el dilluns que començàvem, no?
I també perquè, clar, hem començat nosaltres també aquest any una mica potser tard, però clar, s'havia de... El setembre era feixuc, no? Aquest any, amb el 27S per acabar el setembre. I sí, ens vam trobar, va estar molt bé perquè, bueno, és possible que recuperar un amic poeta que escriu poemes així, no? Ell també sembla que ara, no? Les coses estiguin una mica més ordenades, no? De la feina, d'això, d'allò, doncs aviam si podrà fer un cop de cap, no? I muntar-s'ho per tornar a venir els dilluns. Ah, una cosa, Toni, ara els dilluns ens trobem, en comptes de cada dilluns, la gent de Temps de Poesia, ens trobem dilluns sí, dilluns no. Perquè jo tenia uns canvis a la feina i tal, És a dir que... El dilluns que ve, sí. El dilluns que ve ens trobem. Cada 15 días. Cada 15 días, sí. Y el dilluns que ve ens trobem. Porque lo que podemos hacer también los miércoles que lo tenemos previo, y para que la gente también que quiera asistir con esta propuesta de seguir invita a tu gente, sí. Avisar los lunes que estáis y los lunes que no estáis. Hasta que la gente no le coja el tranquilo. Ah, també està molt bé. Sí, Entonces, perfecte. Que me lo diga alguna de vosotras o yo aquí mismo. Sí, perfecte. I a més hi haurà dies entremig que també està en festa. Bueno, claro, por muchas circunstancias puede ser. Entonces, si ya sabemos que el lunes que viene sí, ya podemos convocar para el lunes que viene. ¿A qué hora? A les 7. Hasta la... De 7 a 8:45. Bueno. De 7 a 8:45, que sempre se'ns fa una mica, però bueno, la gent pot entrar quan li va bé. Bueno, seguim amb la poesia. No, tú no me hagas caso. Cuando yo mire es porque tengo que tener que hay unas de Angie, no son muchas. Entonces, hacemos, o quieres decir una hora o esperemos después. Vamos con otra de García Marçal. També del llibre Bruixa de Dol. Després ja llegirem, si es pot, d'un altre. Perquè venies sense armes, t'he obert les 7 portes del castell i cap guaita no he deixat rere els merlets. I he llançat l'anell a l'aigua perquè un peix, o la lluna, el guardi en el seu ventre. Jo ara llegiré un escrit que vam fer a Temps de Poesia, parlant del somriure. Aquesta, doncs, li vaig dedicar a la Teresa, precisament. Jo li deia així. Si sientes brotar una sonrisa, no la dejes pasar desapercibida. Iniciemos una epidemia e infectemos el mundo. Anem a somriure una mica, no? Sí. Aquesta infecció està bé, ¿no? Sí, no es justamente el apocalipsis zombie, pero bueno, es otra mejor. Si algú em deia que la teva espasa no enduraria 3 guerres, ni tan sols 3 batalles seguides, li reconeixeria el fet sense gens de recanca. Però si algú gossés dir que hi ha una joguina més dolça sobre la terra, que li caiguin de cop totes les dents, per mentider. Estem una mica, Sí, no, ya. Bueno, di otra tú, Teresa, y vamos un poco a la música para ya conectar con Julián. Sí, ya te digo yo que sí. És una mica del llibre Sal Oberta, que és molt maco, Sal Oberta de... T'estimo perquè sí, perquè el cos m'ho demana, perquè has vingut de l'ona sense ordre ni concert, perquè el brull del boscatge t'enrama la cabana sense panys ni bernats en un desvari verd. Perquè vull, perquè em xucla l'arrel de la follia, perquè és l'amor dallat que ha granat al meu llit, perquè duc ben reblat el bleix de l'escorpit que provoca el salobre i encrespa la badia. Perquè sóc massa fràgil per vestir l'atoral a la marea viva que em nega l'endeví. Perquè
que sóc massa forta perquè em blegui un destí que han signat sense mi les busques de l'astral. Perquè l'aigua més fonda no vol ni pau ni treva i pregona ben fort que sóc d'estir Romeva. No és el Romeva, Eso espero. Bueno, pues... Bueno, luego de esta intervención que hemos hecho con Julián de Sintonía Social Radio, la verdad que agradezco un poco a las invitadas aquí, a Teresa y a Angie, que nos hayan permitido hacer esta intervención que yo sé que ha cortado un poco el clima de poesía, pero bueno, todo tiene que ver con futuras cosas que podamos llegar a abrir también y que se conozca, bueno, ¿por qué no? Un granito de arena, que se conozca la emisora también de Radio Sardeal en otro ámbito, como es una emisora digital, y que a través de este canal o de este puente que queremos hacer también, dándole honor al nombre del programa, y se conozcan también las cosas de aquí del pueblo, ¿no? Radio Sardeal a través de otro canal, otra vía, y también la contrapartida, las cosas a través de los discapacitados visuales de la asociación, también a través de esta sintonía también podamos conocer todo lo que se hace. Entonces es este puente, este ir y venir en un sentido y en otro. Por eso agradezco. Bueno, ahora haremos casi las últimas poesías, pues nos queda muy poquito. ¿No te queda ninguna, Angie? Y o acabamos contigo o empezamos contigo. Bueno, yo voy a leer una poesía. Está dedicada al rey de mi corazón. Y dice así. Cuando me necesites, búscame en el silencio de tu noche. Te miraré a través de las estrellas y desde la luna escucharé tu voz. Iluminaré tu rostro, me reflejaré en tu mirada y con una suave brisa te acariciaré. Cuando me necesites, búscame en el murmullo del viento. Escucha sus sonidos, en ellos te hablaré. Te susurraré un te quiero con las hojas que rozan tu cuerpo. Y en el suave aroma que despiden, un té extraño te regalaré. Cuando me necesites, búscame en el correr del río. Entrégame tus miedos, que yo me los llevaré. Te daré a cambio mi amor cristalino y te bañaré en caricias al rozar tu piel. Cuando me necesites, búscame en las montañas. Te sembraré el camino de capullos de algodón, para que sigas mis huellas y encuentres mi vida. Para unir nuestros deseos y que me hables de tu amor. Cuando me necesites, solo tienes que pensarme. Cerrarás tus ojos y a tu lado estaré. Me enseñarás tu vida, aprenderé de tus silencios. Y en ellos, como siempre, tu amor encontraré. Ya no tienes que llamarme. Sí, estoy aquí a tu lado, donde quiera que vayas, junto a ti estaré. No me digas nada, solo tienes que sentirme. En un bosque, en la montaña, en el murmullo del viento y en las caricias que en el río yo dejé sobre tu piel. Cuando me necesites, aquí estaré. Muy bonito, ¿no? Se m'ha posat la pell de gallina. No me digas. Sí, mira. Bueno, las cosas que se dicen de corazón suele pasar eso, ¿no? Bueno, pues muchas gracias. ¿No quiere nada? Bueno, espero que haya gustado y de eso se trataba. Sí, a mi m'ha agradat. Vamos a emocionar con la poesía. Aquesta poesia és anònima, no? No s'ha... Claro. Bueno, però coneixent-te... Vaja, jo sempre que el necessito el vens. Si no me encuentras. Per tant... Es que hubiéramos traído esa canción, mira que... ¿Ves? ¡Ay! Bueno. Ay. Teresa, te escuchamos ya casi como parte final. Bueno, aparte, o sea, ahora di las poesías que ibas a decir y tenemos que comentar lo de Miquel Martí. Sí. O una primero y otra después. Como que... No, yo iba a leer no sé qué iba a leer. Bueno, sí, que me gustaría leer tantas cosas, pero iba a leer una poesía de Miquel Martí Pol, si querías, para cerrar, si comentábamos esto comentábamos això de la biblioteca, no? Sí. Aquest any.
Sí. Aquest any, tenemos, per primera sí. vegada, a la nova biblioteca, Sí, sí, a sí. Can Manyer, perquè l'any passat vam celebrar l'11 de novembre, com cada any celebrem, ja fa 6 anys, sí, sí, o 7, no sé, molt de temps, que celebrem es fa homenatge a Miquel Martí i Pol a la biblioteca, no? Sempre ho ha preparat la biblioteca d'aquí Vilassar de Dalt. És un acte obert, un acte que hi va tothom, cadascú porta potser un llibre amb un parell de poesies que s'aixecarà i les llegirà, hi ha gent que no, que ve només i escolta, hi ha gent que en aquell mateix moment doncs diu, ai, a l'Anna o a qui sigui, jo no he preparat res, i l'Anna diu, doncs mira, aquí tens he preparat unes, saps, unes fotocòpies, uns fulls, i si vols, tu mateixa, si en vols llegir alguna. I l'any passat es va celebrar a la biblioteca, que ja estava tancada, perquè, si us recordeu, va haver-hi un parell de mesos que va estar tancada, perquè caixes amunt, caixes avall, te'n recordes? Devolució de Sí, però va ser molt entranyable. Sí, i vam estar allà fent-ho entremig de caixes, perquè la Isabel va dir que sí o sí es feia. Aquest any, en aquest acte, aquest any, doncs, la Isabel ja no estarà, no?, de bibliotecària, la Laura, perquè ja s'ha jubilat, i des d'aquí li enviem nosaltres el nostre reconeixement, una abraçada, un petó i un somriure. Que conte que estaba invitada para el 21 de octubre, que no pudo, se le complicó aquí en la emisora, que iba a salir, bueno, queríamos hablar un poquito con ella de este tema, bueno, quedará para otro día, total, hablar de Isabel y es presente, no ha pasado. El dia que vingui nosaltres també voldrem venir, o almenys deixa els telèfons oberts perquè almenys podrem saludar-la. Ustedes aquí detrás del vidrio, por favor. Sí, bueno, o almenys per telèfon, no? Poder-vos, no? Sí, porque si no podrem no hablar. Doncs aquest any, 11 de novembre, la Laura, no? La nova bibliotecària en cap. También vendrá. Hoy estuve hablando con ella y me dijo que vendría. Doncs molt bé. Sí. Molt bé. I aviam, bueno, i estrenarem, i estrenarem un altre cop. Bueno, bé, la plaça de la biblioteca, no?, és la plaça Miquel Martí i Pol. Sí, totalment, sí. Però no us preocupeu perquè ja es va decidir que no es faria al carrer, que l'11 de novembre potser farà fred. De tocar, tocaria. Sí. I per tant es farà a dins i bé. Pues ya sabemos, ya cualquier cambio, cualquier cosa... Última hora de la tarda, suposo que sobre 7:15, no sé ara exactament l'hora, no? Però bueno, això és la biblioteca qui organitza i la Laura, no? Doncs molt bé. Ja està. Doncs si voleu, llegeixo només un trosset del llibre sense títol. Sí. Si fossis terra, creixeria en tu i llevaria fruits d'una rara dolcesa. Seria fidel als camins que et solquen la pell i als rius secrets que et travessen l'entranya. Si fossis mar, manllevaria el vent per desvetllar-te remotíssims ecos. Si fossis pluja, et rebria tot nu. Si fossis bosc, estimaria l'ombra. Miquel Martí Pol. Sí. Bueno, agradezco vuestra presencia, hoy así, un poco así, en el buen sentido. Yo creo que todo suma y nos quedan muy pocos minutos, instantes, pero no quería dejar de agradecer vuestra presencia. Espero que volváis. Sí, pronto. Nosotras encantadas, y ahora que además pues seremos más, ¿no? Sí. Con Julián seremos más. Bueno, toda la institución que hay allí de por medio, que ya iremos comentando cosas a nivel tercer sector, como anticipó Julián, ¿no? Y ya iréis enterando, y nos iremos enterando, a su vez ellos se irán enterando de lo que hacemos aquí, que de eso se trata. Y bueno, dicho esto, gracias a ti por invitarnos y no, por seguir donde estás.
Sí, bueno, aquí estamos. No, no nos moverán. No. Eso espero. Bueno, esto se tiene que ver no con una soberbia, sino con un deseo. Una esperanza, claro. Bueno, pues nos despedimos nosotros hasta el miércoles que viene y con ustedes bueno, hasta cualquier momento. Ok, ¿Sí? hasta ¿Vale? pronto. Bueno, José también agradecerle su labor. Iba a decir invisible, pero no, invisible no es porque... Le vemos. Le vemos y lo que él hace se ve reflejado en YouTube. Bueno, también recordar que se nos estaba pasando que él tiene una exposición de grabados sobre la gente de aquí del pueblo. Piro grabados. Aquí en Cañuán de Virazar, ahí está la exposición, cualquier persona que quiera acercarse a verlos, y por qué no, Y tomarse un cafelito. y adquirir alguno de los piros grabados también, que no estaría nada mal. Ya saben, pueden acercarse aquí a la pasticería Cañuán. Y bueno, y aparte de tomarse un café y pasarla muy bien con la atención de la gente que hay allí, y bueno, y ver la exposición del Doski. ¿Sí? Pues muchas gracias y fin de mes que ven. Gracias.